Amigos míos, si me permiten, hoy quiero llevarlos a recorrer una parte importante de aquellos primeros días de la iglesia, los días de la primera comunidad nacida luego del Pentecostés, y que nos cuenta el evangelista San Lucas en su hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo que hoy quiero contarles comienza con un evento milagroso realizado por manos de los discípulos Pedro y Juan, más exactamente por mano de Pedro, y es la curación de un tullido. Estamos posicionados un tiempo después de la venida del Espíritu Santo, aquel maravilloso Pentecostés que Lucas nos narra en el capítulo 2 de su libro. Vamos a leer en este encuentro el capítulo 3. Y muchas veces habremos oído o leído este texto, pero lo que hoy vamos a hacer es analizar algunas similitudes y sobre todo el significado que hay detrás del hecho y de todo lo que sucede después de realizado el milagro, en el pueblo y en las autoridades religiosas de aquel tiempo. Sinceramente, yo espero que mediante estas meditaciones de la palabra de Dios, ustedes puedan acercarse a las Escrituras con mayor confianza y sin ningún temor, porque realmente es una muy buena forma de comprender lo que creemos y por qué creemos. La revelación de Jesucristo como único Señor y Salvador de la humanidad está en estas letras. La palabra de Dios es una fuente inagotable de bienes, no solo para el espíritu, sino también para el cuerpo. Y nos acercamos a ella no de manera cronológica, como bien puede hacerlo un historiador, ni con el rigor intelectual de un teólogo, sino que venimos con reverencia y fe a ella como quien va a una fuente de agua fresca y cristalina, porque sabemos que esta palabra tiene la fuerza para salvar el alma. Por esto que digo, ¿qué les parece si abrimos el pequeño salón de catequesis y nos metemos de lleno en la revelación de estos inefables misterios? Bien, mis amigos, los versículos finales del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles nos ilustran a la primera comunidad como un grupo de personas que habían abrazado la fe en la persona de Jesucristo, luego del poderoso discurso de Pedro el día de Pentecostés. El capítulo 2 del 44 al 47 nos dice que todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Ya en el capítulo 3, la historia empieza con un hecho concreto. Pedro y Juan suben al templo a la hora del sacrificio de la tarde, específicamente a las 3, como si estuvieran integrados en la organización litúrgica del templo. Si revisamos el capítulo 5 de Hechos, en el versículo 12 se nos dice que solían estar todos con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Y el pórtico de Salomón era una entrada al templo de Jerusalén ubicada en el lado este del edificio. Era el lugar en que solían reunirse los primeros cristianos, donde se enseñaba la buena nueva y estaba a la vista de todos. Era un lugar público. Allí, un pobre lisiado se les atraviesa en el camino y les cambia el programa del día. Hay un encuentro profundo de los apóstoles con el hombre tullido, al que todos los días llevan y ponen en la puerta del templo como si fuera un objeto. Y este encuentro se expresa en las miradas. Pero vamos a leer el texto del capítulo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles.
Dice así: Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona. Había un hombre, tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo, llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este hombre, al ver a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan y le dijo: míranos. Él les miraba con fijeza, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ponte a andar. Y tomándole de la mano derecha, lo levantó. Al instante cobraron fuerza sus pies y sus tobillos, y de un salto este hombre se puso en pie y empezó a caminar. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio como andaba y alababa a Dios. Lo reconocían, pues era el que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo. Y se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Bien, les decía que el texto curiosamente nos lleva hacia las miradas de estos tres hombres. El hombre tullido ve a Pedro. Pedro fijó en él la mirada y le dice: míranos. Y el tullido los miraba con fijeza. Podemos decir que hay un encuentro profundo aquí entre la iglesia representada por Pedro y el pobre marginado representado aquí en el tullido. El tullido representa asimismo al pueblo de Israel, que está lisiado por la práctica de la ley. Cada día lo ponen en la puerta del templo, pero su condición no cambia. La ley no puede más que hacer que unos hombres misericordiosos lo lleven cada día a esa puerta para que al menos sobreviva con la limosna de sus paisanos. Al ver a Pedro y a Juan, el lisiado hace lo que hace cada vez que alguien se le acerca: les pide una limosna. Y aquí la declaración de Pedro es fundamental. Posiblemente no es la primera vez que lo ve, porque lo ponían ahí todos los días. Pero Pedro no lo pasa de largo. No quiere pasarlo de largo. Le dice que él no tiene ni oro ni plata. Y es algo que posiblemente el apóstol se dice también a sí mismo. La salvación no se trata de oro ni de plata, sino de la fuerza del resucitado y de su espíritu que moran dentro de él. Con esta fuerza, Pedro ordena al tullido que camine. Pero no solo se lo ordena, sino que además le da la mano, lo levanta. La liberación de este hombre es una verdadera resurrección, porque cobran fuerza sus pies y sus tobillos, da un salto y se pone en pie, camina y entra con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Ya no es un marginal. La puerta del templo ya no será el sitio que su condición anterior le había asignado hasta su muerte. Ahora está sano, anda, salta y alaba a Dios con una fuerza inusitada, porque es un hombre nuevo. El Evangelio lo devolvió a la sociedad completamente sano. Este hecho generó el asombro de toda la gente, porque acá hay algo nuevo que está pasando. Nuevo por tratarse de hombres comunes, de apariencias comunes. Locos quizás para algunos que los veían caminar entre ellos. Al ver que la gente los rodea, Pedro habla a la multitud prescindiendo totalmente de las autoridades religiosas. Habla con autoridad, como si fuese un maestro, como si fuese un profeta. Les habla como un líder. Y en su discurso, Pedro asocia al Dios de sus padres, Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para luego sí mencionar a Jesucristo como el Mesías, el enviado de Dios para la salvación de todo el que crea.
Le dice a aquel pueblo que se acercó a escuchar que ellos mismos lo entregaron y renegaron de Jesucristo ante Pilato, cuando este hombre, Pilato, estaba resuelto a ponerlo en libertad. Los acusa de haber renegado del santo y de haber dado la gracia a un asesino por Barrabás. Y les dice directamente en la cara: ustedes lo mataron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de esto. Es por la fe en el nombre de Jesús que este hombre ha sido restablecido totalmente, dice Pedro. Y la palabra que él utiliza no es este hombre ha sido curado o este hombre ha sido sanado, sino que dice este hombre ha sido restablecido. Porque no se trata solamente de una curación milagrosa, sino de la recuperación de toda su vida. Cuando Dios sana, no solo sana, sino que te devuelve a tu vida cotidiana, a tu casa, a tus amigos, a tus costumbres, a tus ocupaciones, a todo. Ya no estás impedido en la puerta del templo. Ahora podés entrar. Es más, tenés que entrar saltando y alabando a Dios que te ha restaurado. Pedro continúa su discurso, pero pronto es interrumpido por las autoridades judías, los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, es decir, el poder religioso, militar y político de Jerusalén. A ellos les molesta que Pedro y Juan enseñen al pueblo y anuncien la resurrección en la persona de Jesús. Las autoridades se consideran los auténticos jefes de Israel y no toleran que otros enseñen al pueblo. No pueden soportar que Pedro se constituya en maestro y profeta de Israel, hablando públicamente en la mismísima puerta del templo. Además, rechazan de manera radical que se anuncie la resurrección del crucificado Jesús. Por otro lado, muchos del pueblo que oyeron la palabra creyeron ese día y el número de los discípulos llegó a ser de 5.000 hombres. Las palabras de Cristo en el final del Evangelio de Marcos se cumplen. Dice: las señales milagrosas acompañarán a los que creen. Y Jesús confirma con señales la predicación en su nombre. Pero Pedro y Juan son puestos bajo una custodia hasta el día siguiente, es decir, que están presos y pasan la noche en un calabozo. La mañana siguiente son llevados ante el Sanedrín, así como fue llevado Jesús luego de ser arrestado en el huerto. Son interrogados formalmente sobre el poder que ellos tienen y en nombre de quién han actuado. La misma pregunta que le hicieron a Jesús en el templo cuando le preguntan ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién es el que te ha dado tal autoridad? Esto está en el libro de San Lucas, Evangelio escrito por San Lucas, capítulo 20, versículos 1 y 2. La respuesta de Pedro, un humilde pescador de Galilea, es también muy formal, pero con autoridad, porque se lo nota lleno del Espíritu Santo. Ya no se dirige al pueblo, sino a estas autoridades diciéndoles, jefes del pueblo y ancianos. Sus palabras son directas. El tullido ha sido sanado por el nombre de Jesús, a quien los jefes del pueblo crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos. Punto. Les dice que Jesús ha llegado a ser la piedra angular que los jefes de Israel, ellos, como constructores, han rechazado. Y que la salvación solo puede darse en el nombre de Jesús, el resucitado de Dios, la piedra angular de un nuevo edificio. Este testimonio es un enfrentamiento directo con las autoridades de Israel y una proclamación explícita de una conducción apostólica alternativa que están haciendo. La reacción de los jefes del Sanedrín expresa su total derrota frente a Pedro y a Juan. Observemos los versículos 13 al 17. Lucas usa aquí 3 verbos en imperfecto. Dice que se admiraban, reconocían
y no tuvieron nada que replicar. Los jefes del Sanedrín se admiraban viendo la valentía de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin instrucción ni cultura. Reconocían que Pedro y Juan eran discípulos de Jesús y al mismo tiempo veían de pie junto a ellos la prueba irrefutable del hecho. El hombre que antes estaba paralítico, tullido, ahora está sanado. Y la conclusión es obvia: no tuvieron nada que replicarles. Aquí se termina de alguna forma el Antiguo Testamento, el tiempo de la ley, y comienza un Nuevo Testamento, el tiempo de la gracia. La comunidad que sigue a Jesús es el verdadero pueblo de Israel, el auténtico pueblo de Dios fiel a sus promesas. Los jefes del Sanedrín se sienten derrotados por la valentía y el poder de los pobres de Jesús, representados aquí por Pedro y por Juan. Y como no pueden negar la evidencia de la curación del tullido, recurren a lo único que pueden manejar: la amenaza. No se niega el signo, pero se reduce a silencio a sus testigos. Es impresionante la similitud con el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, 45 al 54, la resurrección de Lázaro, en donde se reconoce el milagro realizado por Jesús en Lázaro, pero sin embargo ese día deciden matarlo para que ese hecho no tenga impacto en el pueblo. El segundo testimonio de Pedro y Juan, de versículos 18 al 22, es más radical. Pedro les dice: juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes más que a Dios, puesto que nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. La función del Sanedrín como tribunal religioso es justamente discernir los hechos, y Pedro les llama a que ejerzan esa función. Sin embargo, la respuesta de los jefes, escribas y ancianos de Israel es otra vez la amenaza. No tuvieron más remedio que soltarlos, porque todo el pueblo alababa a Dios por la curación del hombre tullido. Ellos van al encuentro, luego de esto, van al encuentro del resto de la comunidad a contarles lo que había sucedido. Y ahí la comunidad, ahora perseguida y amenazada, ora a Dios. No se acobardan, sino que le ruegan al Señor que les dé la valentía para seguir proclamando la palabra y que extienda su mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de su santo siervo Jesús. Esta oración es tan poderosa. La oración de la comunidad llena de fe es tan poderosa que dice la Escritura que el lugar retembló y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Son los primeros pasos de una comunidad nacida sobre la base apostólica de los discípulos de Jesús y afirmada con la fuerza del Espíritu Santo. La predicación estaba basada en el testimonio de lo que estos hombres habían visto y oído de parte de Jesús. Todavía no había Biblia. Lo que ellos predicaban estaba basado en la memoria de los profetas y los patriarcas y sobre todo en sus recuerdos del Señor. Algo que Jesús les dijo que iba a suceder. El Espíritu Santo les recordará mis palabras. Y las señales milagrosas apoyaban estos testimonios. La alegría que se nos describe en la primera comunidad sobre el compartirlo todo, los bienes, la fracción del pan, las alabanzas, pronto va a ser cruzada por la oposición del enemigo. En realidad, ya está pasando. Satanás ya se levantó, solo que obra en lo escondido de las intenciones del corazón de los hombres, como sigue haciéndolo hoy en día y lo harás desde siempre. Amigos, hasta aquí llego hoy. Espero que les haya servido este pequeño recorrido por el capítulo 3 del libro de los Hechos. Les dejo mi cariño de hermano y le pido al Señor que los bendiga y le dé lo que anhela vuestro corazón.
Nos veremos nuevamente cuando Dios así lo disponga. Amén.